Cada vez más científicos respetados defienden la búsqueda de vida extraterrestre. De hecho, cada vez está más presente en la agenda de diferentes gobiernos. En el episodio de hoy, veremos desde la historia de una enfermera que asistió a un alien de Roswell hasta la instalación militar que inspiró una serie muy conocida. Esto es, 10 cosas que te harán creer en extraterrestres, segunda temporada. Número 1. Las líneas Ley y los ovnis. Desde el punto de vista paranormal, las líneas Ley son corrientes de energía esotéricas que recorren el interior de la Tierra. Es una especie de red telúrica invisible. Donde estas líneas de energía se cruzan, en el lugar exacto siempre hay un monumento megalítico, una ermita, una catedral o cualquier otro lugar sagrado. Según diversas teorías, todas estas líneas parten desde un solo punto en el planeta, donde la energía puede ser extraída mediante monumentos megalíticos. Estos sitios eran percibidos a través de individuos sensitivos, como los druidas o los chamanes, capaces de percibir estas corrientes y determinaban las ubicaciones específicas donde construir esos megalitos para el aprovechamiento de la energía, por lo que se cree que Stonehenge sería un gran acumulador de energía que se utilizaba para sanar. Desde el punto de vista científico, las corrientes de energía interna en la Tierra realmente existen. Estas serían generadas por el movimiento de las placas tectónicas, lo que provoca una liberación progresiva de esta energía. El término de líneas de ley fue dado en 1921 por el arqueólogo aficionado Alfred Watkins, quien trató de identificar rastros antiguos en el paisaje británico. Posteriormente, desarrolló teorías acerca de que estas alineaciones se crearon para facilitar la navegación en tiempos neolíticos, afirmando que los habitantes primitivos de las islas británicas viajaban siguiendo estas líneas rectas de un lugar a otro. Esta red energética mundial también está relacionada con el fenómeno ovni, ya que muchos ufólogos afirman que estos objetos han sido vistos sobrevolando ciertas zonas que coinciden con cruces de estas líneas, o bien las siguen como si fuera una ruta de navegación. Pero ¿de dónde surge esta teoría? Bruce Cathy fue un piloto de una línea aérea de Nueva Zelanda que escribió varios libros relacionados con ovnis y una red mundial de energía. Esto surgió a partir de cientos de avistamientos que tuvo Bruce, quien afirmaba que podía usar las matemáticas para describir un patrón similar a una cuadrícula en la Tierra, es decir, el campo electromagnético en la Tierra, que alimenta platillos voladores. ¿Y tú, qué crees? ¿Crees que exista una red mundial de energía? Número 2. Los surcos de Malta. Estos misteriosos surcos o cart routes que se encuentran en el archipiélago de Malta son como rieles invertidos, muy marcados sobre el terreno, parecen las marcas dejadas por una carreta. Obviamente, no habría misterio si este proceso hubiera sido muy reciente o si el suelo fuese barro o un pavimento recién hecho. Tanto es así que en algunos casos los surcos se hunden más de 60 centímetros en el suelo, algo muy difícil de explicar desde el punto de vista de la geología. Otra cosa extraña es que el ancho de los surcos no es homogénea, varía entre 1,10 metros y 1,40 metros aproximadamente, lo que indica que los supuestos vehículos que los produjeron no tenían la misma longitud entre sus ruedas, algo extraño, tanto si se trataba de carretas o alguna especie de trineo rudimentario. Por otra parte, los trazos a menudo se entrecruzan, se superponen, creando barreras. Varios de estos surcos terminan en el filo de acantilados a gran altura o también se internan cientos de metros en el mar a través de ensenadas o bahías, como si en vez de carretas, los vehículos en cuestión fuesen anfibios, algo inimaginable hace miles de años.
Cuesta adivinar el propósito de caminos que conducen hacia un precipicio a muchos metros sobre el nivel del mar, salvo que se tratara de carros voladores, o lo más razonable, que el destino de los materiales que transportaban fuese el fondo del océano. Algunos autores han identificado Malta con la Atlántida, civilización muy adelantada tecnológicamente. Esta podría tener una conexión con estos misteriosos surcos, o tal vez sean el vestigio de una civilización no terrestre que nos dejó una pista de su paso por nuestro planeta. Número 3. El misterio de Rudloe Manor. En el condado inglés de Wiltshire se encuentra una misteriosa construcción conocida como Rudloe Manor. Por fuera parece una pintoresca casa antigua, pero para algunos expertos se trata del epicentro británico de la investigación sobre ovnis desde la Segunda Guerra Mundial. Además, según informaciones procedentes del Ministerio de Defensa de ese país, debajo de Rudloe Manor se hallan unas enormes galerías subterráneas de más de 200.000 metros cuadrados divididas en multitud de cámaras. Se dice que Inglaterra confiscó la mansión y las propiedades circundantes durante la guerra para construir depósitos de municiones. Se rumoreaba que Rudloe era la versión británica de Roswell, ya que una reportera y escritora estadounidense, Dorothy Kilgallen, había escrito un artículo en un periódico sobre un accidente en la década de 1940. Al parecer, la nave recuperada, al igual que sus ocupantes, fueron llevados a la misteriosa mansión. A partir de ahí, se refirieron a ella como el Área 51 británica. Kilgallen fue conocida también por tratar de desenmascarar el misterio y trató de probar la conspiración detrás de la muerte de John F. Kennedy. La periodista apareció muerta en circunstancias por demás extrañas. Durante años, el servicio secreto de la RAF, Royal Air Force, trabajó en Rudloe Manor en operaciones de espionaje y contrainteligencia, pero también en la investigación de fenómenos aéreos anómalos. Si bien la información fue negada sistemáticamente por el Ministerio de Defensa en el año 2007, durante la publicación de archivos desclasificados de los archivos nacionales, finalmente se confirmó que el sitio era el centro de investigaciones de ovnis en la década de 1950. Los ufólogos habían sospechado durante años que los túneles se utilizaban para ocultar tecnología alienígena, aunque estos eran supuestamente refugios antibombas nucleares destinados para que ministros del gobierno y la realeza fueran evacuados en caso de ataque nuclear en Gran Bretaña. Aunque Rudloe Manor se cerró en el año 2000, todavía atrae a toda persona interesada en las teorías de conspiración. De hecho, algunos han sido arrestados por la policía del Ministerio de Defensa, tan solo por acercarse a la zona. Además, la mansión forma parte de una serie de lugares conocidos por sus actividades ovni, desde el bosque de Rendlesham, como ya hemos visto, hasta construcciones megalíticas antiguas. ¿Qué oculta realmente esta enigmática instalación? ¿Hay alguna relación entre su ubicación y la actividad ovni de la zona? ¿Tú qué crees? Número 4. Bridge Bisnagar. El palacio hinduista más grande del mundo está en Angkor Wat, Camboya. Tiene unas dimensiones superiores a los 1500 metros de longitud y 600 metros de ancho, y está considerado como la mayor estructura religiosa jamás construida y uno de los tesoros arqueológicos más importantes del mundo. Según narra la leyenda, fue construida en el año 600 a.C. por Bridge Bisnagar, hijo de un hombre plebeyo y una mujer venida de los cielos. Cuando creció, Bridge fue subido al palacio flotante por un grupo de seres de otro mundo, guiado por el dios Indra. En ese lugar, fue instruido en varias artes para ser un líder. Después de permanecer largo tiempo en los cielos, regresó para compartir los conocimientos adquiridos con la humanidad. Una de las primeras obras que Bridge realizó fue un largo camino
que servía de pista de aterrizaje para los brillantes. Las narraciones hablan de que Pritch no utilizó herramientas reales, sino agua mágica. Esa agua mágica era derramada sobre la piedra y poco después esta se endurecía allí mismo. Esto es lo que le permitió que realizasen las grandes construcciones atribuidas a este arquitecto de las estrellas. ¿Cómo pudieron las personas de Angkor cavar, mover y tallar inmensas piedras para levantar tal magnífico complejo? Según dicen los textos, casi sin esfuerzo. La única respuesta lógica es que el templo de Angkor Wat fue diseñado por personas que tenían una tecnología muy avanzada para la época. En sus templos se han hallado piedras decorativas y tallados que representan animales conocidos. Sin embargo, aparecen algunos ya extintos. Uno de los más conocidos se encuentra en una columna junto a la entrada del templo de Ta Prohm Ai. Pareciera ser una especie de dinosaurio del tipo estegosaurio. ¿Cómo puede aparecer la figura de un animal extinto junto con otros animales más actuales? Here you can see a figure riding an elephant. But look, this elephant has 4 tusks. You can see 2 tusks on the left side and 2 tusks on the right. This is crazy because we don't have elephants with 4 tusks today, but 4-tusked elephants actually existed a long time ago. Experts say these 4-tusked elephants became extinct about 2 million years ago. And archaeologists say that Angkor Wat was built just 900 years ago. If both these are true, how could the sculptors living 900 years ago carve an animal that vanished 2 million years ago? El Mahabharata, libro sagrado hindú, narra que los dioses poseían un gran habitáculo de metal que los trasladaba al cielo. Cada una de las divinidades hindúes como Indra, Yama, Varuna, Kubera y Brahma disponían de aparatos metálicos y voladores llamados vimanas. Los hombres alojados en las vimanas podían recorrer grandes distancias en un espacio muy corto de tiempo. Estos vehículos voladores podían volar hacia los cielos y dirigirse a las estrellas y a mundos lejanos, para luego retornar a la Tierra. ¿Es acaso la historia de Pritch Pishnakar evidencia de una abducción en la antigüedad? ¿Quiénes eran estos seres que bajaban y ayudaban a los hombres? Quizás Angkor Wat sea prueba de ello. Número 5. Monte Shasta. Al norte de California, en las montañas Cascade, existe una majestuosa montaña, un volcán dormido, del cual desde siglos se cree que es uno de los lugares más místicos del planeta en el cual ocurren una serie de extraños fenómenos, luces en los cielos y, según se afirma, la presencia de civilizaciones intraterrenas. Hay una leyenda muy conocida que dice que en algún lugar de las profundidades del monte Shasta hay un complejo de túneles y una ciudad oculta llamada Telos, la antigua ciudad de la luz para los lemurianos. Estos eran los residentes del mítico continente perdido de Lemuria, el cual desapareció bajo las aguas del océano hace miles de años. Se dice que los lemurianos que sobrevivieron a la catástrofe se establecieron en Telos y a lo largo de los años hubo historias de que sus descendientes vagan por la zona. Pero los lemurianos no son los únicos seres que habitarían este volcán. Se cree que el monte Shasta es una base de operaciones de un pueblo lagarto, humanoides reptiles que también residen bajo tierra. Lo que sí es indudable son los constantes fenómenos luminosos que ocurren en esta montaña. Se dice que se pueden observar luces brillantes a los alrededores. Se forman extrañas nubes lenticulares en la cima de nieve. Los habitantes del lugar han reportado infinidad de veces la presencia de hombres vestidos con túnicas que caminan secretamente por la nieve. Es común escuchar a los nativos de la montaña hablar de estas historias desde hace mucho tiempo. Son muchos los testimonios sobre avistamientos de ovnis que se presentan allí, siluetas brillantes o humanoides que aparecen inesperadamente y se desvanecen de un momento a otro.
Durante una investigación realizada en el año 1972 por estudiantes de geología de la Universidad de Berkeley, California, a la cima de la montaña, pudieron constatar que se trata de un volcán inactivo. Sin embargo, en su informe también aparece la observación por medio de binoculares de 5 hombres vestidos con ropas blancas, muy altos, de cabellera larga y ondulada, que caminaban hasta desaparecer debajo del volcán dormido. El profesor Edgar Lucien Larkin, quien fue director del observatorio de Monte Lowe de California Meridional, pudo distinguir por medio del telescopio en la parte alta de la montaña Shasta una cúpula brillante con construcciones a su alrededor. El astrónomo aseguraba lo visto y publicó artículos sobre el hecho en el diario Examiner de San Francisco. Número 6. Entrevista al extraterrestre. La historia de Matilda McElroy. En el libro Alien Interview se presentaron una colección de cartas, transcripciones oficiales clasificadas como alto secreto por la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos y notas personales pertenecientes a Matilda McElroy, una mujer con el rango de sargento mayor en el Departamento Médico del Cuerpo de Mujeres del Ejército, que en 2007, a sus 83 años, se puso en contacto con el ufólogo Lawrence Spencer y le contó una historia que no quería llevarse a la tumba. When I published the book, at the request of the nurse who sent me the transcripts and letters explaining why she sent it to me and what the contents were, she asked me to publish the material in any way I felt appropriate, either as a work of fiction or nonfiction. So I spent at least 6 months kind of agonizing over what I should do with it. I mean, this is top secret information, and oh my God, the CIA is going to come and take me away, what have you. So I didn't reveal the fact that I had received this information to anyone for that reason, because I was frightened by it, frankly. And I'll be the first one to admit that I'm a coward. Proud of it. Don't really want to be shot in the head or abducted or arrested or what have you. So after considering all that, I decided to do my own investigation and inspection of the material line by line in the nurse's letters, as well as the notes that she wrote, partly in hand and partly typewritten, that she had inserted between the pages of the interview transcripts, which were typewritten and seemed to be quite authentic to me. Matilda era una enfermera de vuelo de la Fuerza Aérea del Ejército Femenino de los Estados Unidos. En julio de 1947, tras el accidente en Roswell, Nuevo México, fue asignada al lugar del hecho para ofrecer asistencia médica. Allí, un sobreviviente fue encontrado consciente, pero este no se parecía a nosotros. Tenía una cabeza desproporcionadamente enorme con un cráneo flexible, la nariz cóncava, los ojos grandes, hundidos y la piel negra. Esto convenció a Matilda de que el ser que tenía delante no era de este planeta. Si bien ningún otro personal en el lugar logró comunicarse con él, ella de alguna manera logró hacerlo a través de telepatía. La capacidad de poder comunicarse con él hizo que cambiaran las tareas de la enfermera y fuera asignada a entrevistar al extraño ser durante las siguientes 6 semanas. Los primeros 6 capítulos documentan las primeras entrevistas que tuvo con el ser extraterrestre de nombre Air. Estos capítulos relatan una serie de eventos a lo largo de la historia de la Tierra desde otra perspectiva. Air también proporcionó puntos de vista interesantes hacia diferentes religiones que a más de uno caerían mal. Según Air, la Tierra era un planeta relativamente aislado e inestable que no era adecuado para ninguna civilización. El planeta fue, por lo tanto, utilizado como un planeta prisión, donde todos los seres de este planeta quedaron atrapados con campos de fuerza generados por monitoreo electrónico. Todos los seres humanos de la Tierra eran almas que habitaban cuerpos biológicos. Una vez que éste expirara y dejara de funcionar, el alma recibiría descargas eléctricas para borrar todos los recuerdos de esta vida. Luego se asignaría a habitar un nuevo cuerpo y comenzar un nuevo ciclo nuevamente. Entre otras cosas interesantes que se pueden leer en las cartas es que estos seres del tipo gris no serían de naturaleza biológica, lo que concuerda con varias descripciones de abducidos en afirmar que parecen ser androides por sus movimientos toscos y su escasa empatía con los humanos.
Matilda no quería irse de este mundo sin que la humanidad supiera la verdad de lo que ocurre, que las élites saben de esto hace mucho tiempo y lo niegan sistemáticamente. ¿Esta historia de Matilda es real o simplemente es una fantasía que creó para ganar popularidad? Cuéntame, ¿tú qué crees? Número 7. El proyecto Montauk. Conocida como Camp Hero, la estación de la Fuerza Aérea de Montauk se convirtió en un centro de vigilancia en la Guerra Fría. Sin embargo, desde 1980 han surgido muchas teorías conspirativas sobre un presunto proyecto Montauk, una iniciativa secreta cuyo fin era desarrollar técnicas relacionadas con la guerra psicológica e investigaciones relacionadas con lo paranormal, incluyendo viajes en el tiempo. Aunque claro que ninguno de los rumores resultó concluyente y quedaron en la historia solo como teorías. Pero esto cambió cuando Preston Nichols publicó un libro en 1992 donde dijo haber recuperado memorias reprimidas de su propia participación en el proyecto. Con esto, reavivó las teorías e incluso aparecieron más personas con recuerdos supuestamente recuperados para formar una versión todavía más completa de los hechos. Uno de ellos es Al Bielek, quien afirma que el gobierno experimentó con él y le eliminaron parte de sus recuerdos. Aparentemente, según todos los testimonios, el proyecto Montauk estaría relacionado con otro del cual hemos hablado anteriormente en otro episodio, el experimento Filadelfia. Según Nichols, el proyecto Montauk es una extensión de este primer acercamiento a los viajes en el tiempo y el espacio, pero se le agregaron niños capaces de utilizar su mente con poderes psíquicos. El autor del libro describe su paso por Camp Hero para investigar este tipo de sucesos. En concreto, habría trabajado junto a otras personas en un artefacto que llamaron la silla de Montauk. Este era un dispositivo que hacía uso de campos electromagnéticos basados en los experimentos de Nikola Tesla para amplificar los poderes psíquicos. Muchos logros paranormales se hicieron supuestamente durante el proyecto Montauk, la teletransportación de 2 hombres a bordo del USS Eldridge, el barco involucrado en el experimento Filadelfia. Afirmaron que en realidad saltaron del barco en 1943 y terminaron en Montauk en 1983. También incluye la creación de un portal que permitió a los investigadores del proyecto viajar a través del tiempo y el espacio, así como contactar extraterrestres. The Montauk was most likely a test bed for some of the technology interchange between the aliens and the U.S. government. That they were trying out a lot of these great ideas they got. They're also trying to replicate systems and technologies they had on the captured, crashed UFOs. Also, I can remember I had an office in the radar tower. It was the first office on the second floor in the back. Next to my office was another office, and I remember, I swear on a stack of Bibles, I remember a lizard man in that office. It was His Highness Draco something, I can't remember the other name. And he was about 6 foot, 7 foot tall, had sort of like scaly skin, humanoid. He walked erect like we do, had 2 arms, 2 legs. He had a tail, but it really didn't show most of the time. He had somewhat of a humanoid face, strange eyes, a big mouth, and, looked like what you would expect if you're going to put together a lizard man. La serie Stranger Things está basada en los hechos ocurridos en esta instalación militar. ¿Qué otros misterios esconde esa base? ¿Qué piensas? Número 8. La NASA propone un nuevo método para buscar vida extraterrestre. Científicos de la NASA han creado una nueva escala para poder detectar y catalogar con mayor exactitud la posible evidencia de vida extraterrestre. Según el equipo liderado por el científico jefe de la NASA, Jim Green, hay 7 niveles de clasificación de evidencia de vida extraterrestre que dependen del contexto planetario y la misma misión terrestre. Para entender la escala, Green y su equipo la aplican a Marte. El nivel 1 se aplicaría en el caso de encontrar trazas de vida en el suelo marciano.
Esto podría significar tanto rastros fósiles o una molécula biológicamente relevante. El rover Perseverance recogerá muestras del suelo marciano con la idea de analizarlas en la Tierra para buscar evidencia de vida fosilizada. Para saltar al nivel 2, los científicos deben demostrar que la evidencia del nivel 1 no está influenciada por posible contaminación terrestre de los instrumentos de la misión. En el nivel 3, dice el estudio, los científicos de una misión deben demostrar que la evidencia ha sido encontrada en un entorno parecido a uno terrestre. Para llegar al nivel 4, los científicos deben añadir nuevas detecciones y para pasar al nivel 5 se debe eliminar completamente la posibilidad de que estas detecciones sean producto de procesos que no sean biológicos. En nivel 6, requeriría la comprobación en el laboratorio por parte de terceros, es decir, un laboratorio en la Tierra o en Marte debería ser capaz de reproducir los descubrimientos y llegar a las mismas conclusiones. Finalmente, en el nivel 7, se requeriría una nueva misión a otra localización y debería encontrar los mismos signos pasando por todos los niveles anteriores. Solo entonces sabríamos con certeza que hay o ha habido vida en Marte. En un exoplaneta de otro sistema estelar, la cosa sería distinta, ya que la evidencia a obtener cambiaría porque el contexto es diferente. Allí deberían detectarse oxígeno, procesos geológicos, estudios de composición de la atmósfera y la evidencia de rastros de productos de procesos biológicos. Por ejemplo, para concluir que hay evidencia de vida, se debería comprobar que hay oxígeno y metano en la atmósfera, porque la única manera de encontrar estos gases en la Tierra es si hay vida. Según dice la NASA, se trata de un instrumento científico. Sin embargo, muchos le critican que no tienen en cuenta la posibilidad de vida extraterrestre que no obedezca a los mismos parámetros que los que originaron la vida aquí. Es decir, mejor no toparse con una raza de robots alienígenas. Número 9. Encuentro ovni en Zimbabue. El incidente de la escuela Ariel. Uno de los avistamientos de ovnis más significativos en los últimos tiempos ocurrió en la escuela Ariel, en Zimbabue, en 1994, donde un total de 62 niños de la escuela Ariel, en la ciudad de Ruwa, informaron haber observado una nave de disco voladora brillante, no identificada, ocupada, flotando sobre las afueras del patio de la escuela. Los niños, además de estar aterrados, informaron que los ocupantes de la nave ovni salieron a recibirlos y también les enviaron comunicaciones telepáticas. Todos se encontraban jugando en el patio de la escuela cuando advirtieron la presencia de 3 objetos luminosos en el cielo que desaparecieron y reaparecieron en una ubicación diferente. Estas luces se movían cada vez más cerca del suelo y finalmente aterrizaron en un área cercana al patio de la escuela, a unos 100 metros de donde se hallaban los estudiantes. Tras aterrizar, los testigos observaron 2 seres de pequeña estatura, cuello escuálido y ojos enormes que caminaron un corto trecho hacia ellos. Una vez que percibieron a los niños, desaparecieron en la parte posterior del objeto. Despegó y desapareció en el firmamento. Something scared you, is that right? Yes. What scared you? The noise. What noise? The noise that we heard in the air. You heard a noise in the Yes. air? What was it like? Like a roar or a buzz or a hum or what kind of a noise? It was like someone was blowing a flute. It was scary myself. It was scary because you saw something yourself? Yes. I saw a little object hovering. It was quite big actually, and then there was little ones all around it. We saw something silver, and then we quickly ran to the logs, and we saw a silver thing, and we saw a man standing next to it. What did it feel like when he was looking at you? I felt scared. It felt scary? What was scary about it? Oh, I felt scared because I've never seen such a person like that before. Did you see the eyes? What did they look like? They were going like that. Where was the pointy part? Was the pointy part in here or was the pointy part out there?
Up there. And what was the feeling when you looked at the eyes? It was scary. So both of them were running. One was running in the trees, and the other one was running across the ship, because there were also trees here. The eyes were like more pointed as they came in toward the center of the head, is that? No, more circular. And this was all black in here. All black. Now you've made pupils. Did they actually have pupils, or Yes, was the it pupils solid were black? white. What? The pupils were white like You that. saw white in the center? Yes, like that. Was he near the silver object, or was he far from No, it? then top. On top of the silver object. Okay. Los niños, en el momento del avistamiento, se encontraban solos, sin ningún adulto, ya que sus maestros estaban en una reunión, aunque luego fueron llamados por los estudiantes. Los informes también señalan que días antes del suceso fue informada la presencia de ovnis merodeando la región. Una de las niñas, llamada Elsa, dijo haber recibido cierta conexión mental con el extraño ser, a quien a través de imágenes le transmitió que la humanidad debía velar por el cuidado ambiental del planeta, porque no cambiar esa visión significaba la aniquilación de la vida en la Tierra. Interpretado más tarde como un mensaje bastante apocalíptico, el incidente rápidamente se volvió viral y la BBC de Londres envió un equipo de televisión a cubrir los hechos. Número 10. El ovni del lago Kotte. La mañana del 4 de septiembre de 1971, un avión del Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, volaba a 10.000 pies de altura sobre la laguna Kotte, ubicada al norte del país. El aparato estaba tomando fotografías para lo que sería la construcción de una gran represa, y luego de 7 años se descubrió la captura de una gran nave metálica que salió del lago. Era 1971 y el objetivo era determinar un lugar para la ubicación de la planta hidroeléctrica Arenal. Pero cuando fueron a revelar las fotografías, el equipo a cargo del trabajo descubrió la imagen que revelaba lo que parecía ser una silueta de un platillo volador sobre el lago Kotte, en Guastuso de Alajuela. La sofisticación de la cámara, donada por el gobierno francés, permitía tener una resolución poco habitual en las fotografías de este tipo y también una perspectiva nueva, ya que se tomó desde lo alto del cielo hacia abajo. También es de las pocas fotografías de un ovni en posesión de un gobierno que se publica y difunde, ya que se trata de información clasificada. En la fotografía se observa un objeto en forma de disco y se ve el sol reflejándose en él. Es un objeto redondo, con un pequeño punto en la parte superior y su medida podría haber sido la mitad de una cancha de fútbol. Sergio Loaiza, autor de la imagen, recuerda cómo en los 70s la foto fue prohibida. Era un tabú hablar de ella, ya que la mayoría de las personas eran escépticas, aunque en esa época era más difícil alterar fotos que en la actualidad. Como hemos podido ver en este capítulo, te hemos mostrado mucha más evidencia que podría probar la vida de seres extraterrestres en nuestro mundo. Cuéntame, ¿todavía tienes dudas de ello?